Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Que Dios les bendiga y pueden sentarse. Y en esta noche vamos a estar aprovechando para leer Biblia. Para leer Biblia porque de pronto algunos hermanos no tienen tiempo, no sacan el tiempo para leer la Biblia. Es muy importante que nosotros leamos Biblia, aprendamos la doctrina, aprendamos más acerca de Dios, conozcamos más el camino del Señor y estemos bien informados de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para agradarle. Todas las veces que usted desee agradar a Dios es leer la Biblia y aprender. Así es como nosotros encontramos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer para agradar a Dios? ¿Qué hay que hacer para orar, para que Dios nos escuche? Pues es muy sencillo. Leer la Biblia y estar meditando siempre en ella, en su lectura, y poniendo mucha atención a todo el escrito, porque Dios siempre está vivificando su palabra. Amén. Y ahí aprendemos lo bueno y lo malo, porque aquí en la Biblia encontramos de todo. Encontramos todo lo que los personajes en la Biblia hicieron para desagradar a Dios, pero también muchos personajes agradaron a Dios. Y de ahí nosotros aprendemos. Así que toda la Biblia es importante. Alguien pregunta, ¿cómo hago para leer la Biblia? ¿Qué leo? ¿Qué debo leer? ¿Por dónde empiezo? Me dicen. Como usted quiera. Si usted quiere empezar por Génesis, empiece por Génesis, termina en Apocalipsis. Pero si usted solamente quiere, por ejemplo, leer el libro de Isaías, comience a leer el libro de Isaías hasta que lo termine. Si quiere leer Reyes, también comience. Si quiere los Salmos, como usted quiera, lo importante es que hay que leer toda la Biblia. Amén. Hay libros que aparentemente dice no son tan importantes, pero son muy importantes. Todo es importante. Amén. De pronto en los Reyes y en Crónicas a veces encontramos la genealogía o los nombres de personajes de los reyes o de las familias del rey, que quizá eso sí no es tan importante para nosotros porque además son nombres que no podemos ni pronunciar. Entonces quizá no sea tan importante uno como que pasa los nombres de estos personajes. Sabemos que existieron, que vivieron y que de ellos vino el rey tal. Pero todos los libros de la Biblia son importantes. Lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos libros son tan importantes porque es cuando Dios le habló a Moisés y le dio sus leyes. Cuando Dios dio todos los reglamentos y las leyes para que el pueblo de Israel conociera la palabra de Dios. Y como el pueblo de Israel en ese tiempo era el prototipo del pueblo futuro espiritual que es la iglesia del Señor, Dios estuvo muy pendiente de ese pueblo enseñando la palabra, los reglamentos, las leyes, para que todo el mundo conociera y todos hicieran la voluntad de Dios y de paso nosotros hoy heredáramos también esos conocimientos, esas leyes. Así que eso es interesante leer esos libros. Si nosotros decimos que vamos a leer Jueces, que es importante leer el libro de los Jueces también, porque allí vemos la obediencia y la desobediencia del pueblo, la manifestación de Dios, el poder de Dios, guardando a su pueblo Israel y también castigándolo, guardando a los personajes y también castigándoles, dándoles órdenes que son las órdenes que hoy en día también Dios a nosotros nos hace. Y si nosotros decimos que ¿para qué leemos Samuel? Es importante leer Samuel porque allí es donde inicia el reinado del rey David. Así que todo es importante. Si decimos no, los reyes no, las crónicas no, son importantísimos, porque allí es donde comienzan los reyes en Israel y allí es donde comienzan ellos a pecar y a hacer unos pecados que nosotros nos asombramos y Dios por eso se enojó y los castigó duramente. Allí encontramos cómo Dios destruyó a su pueblo de Israel después de que lo formó con Moisés allá en Egipto, en el desierto del Sinaí.
Dios forma su pueblo y sin embargo ya en Reyes y en Crónicas vemos la historia que ya Dios destruye y acaba con los israelitas, con el pueblo judío. En aquella época estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la antigüedad. Y luego, si usted dice que eso no es tan interesante leer salmos, ustedes saben cómo es de interesante leer salmos. Aprendemos a orar, aprendemos a alabar a Dios. Vemos las vivencias de nuestro Señor Jesucristo también en los salmos. Si decimos que Proverbios no es importante, es tan importante Proverbios porque son reglas morales, son razonamientos que están allí, parábolas, son enigmas, son muchas metáforas de la forma como el hombre en la vida hace las cosas, sea bien, sea mal, pero allí hubo un personaje que dice que observaba todo y escribe lo que la gente hacía, lo que le sucede a la vida del hombre. Y razonar, allí se encuentra mucha doctrina y muchos valores, muchas virtudes y cualidades se encuentran en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos enseña a ser educados, a ser prudentes, a ser sabios, inteligentes, a ser humildes, sencillos. Nos enseña muchos valores el libro de Proverbios. Como pueden ver ustedes, todo es importante leer. Usted no puede decir que hay un libro de la Biblia que hay que desecharlo. Si decimos Cantar de los Cantares, no hay que hablar de la iglesia del Señor. Y si decimos Isaías, está profetizando acerca de Cristo y su iglesia. Lo que hoy vivimos lo profetizó Isaías. Si vamos con Ezequiel, con Jeremías, ¿qué decir también de las profecías de ellos? Que es lo que nosotros hoy en día también estamos viviendo, disfrutando y aprendemos también la forma como Dios habló a esos profetas, hablando de su pueblo de Israel y diciendo Dios que estaría levantando el futuro un pueblo, una iglesia, y que nosotros estamos aquí, que el Señor nos ha recogido en su seno, en sus manos, y nosotros estamos felices aquí con la esperanza de ganar la vida eterna un día. Entonces, hermanos, todos los libros de la Biblia, los libros de los profetas son importantes, el Nuevo Testamento, todo es tan importante, así que usted no puede decir que va a dejar un libro sin leer. Usted tiene que leer todos los libros de la Biblia. Y hay gente que dice, el Antiguo Testamento ya pasó, eso era para la antigüedad, eso ya no. Mentiras. Dios nunca ha dejado de ser. Dios ha sido siempre el mismo ayer y hoy, y será el mismo siempre. La humanidad es la que cambia, la tecnología, la ciencia, las costumbres, las modas, todo es lo que cambia, pero Dios es el mismo, y el trato que Dios le da al hombre es el mismo que le dio desde Adán y Eva. Así que para Dios no hay nada de antigüedad, ni pasado de moda, ni obsoleto, nada de esas cosas. Así que nosotros no podemos decir que el Antiguo Testamento hay que desecharlo, porque allí es donde encontramos la base y el fundamento de la doctrina, de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo y lo que Dios quiere, y lo que hoy en día Dios quiere que nosotros seamos para Él. Entonces, invitados todos ustedes ¿a qué? A leer, a enamorarse de la Biblia. A leer porque la Biblia es el libro más importante que hay en el mundo, en el universo. El libro más importante es la Biblia. Sobran todos esos demás libros de filosofías, de cuentos, de historietas, de relatos, de novelas, de todas esas cosas. Todo eso sobra comparado con la Biblia. Entonces usted saque tiempo para leer la Biblia y agrade a Dios. Agrade a Dios porque a Dios le gusta que nosotros leamos la Biblia y meditemos en su palabra. Y por ejemplo, hoy vamos a estar leyendo aquí, vamos a leer aquí un capítulo 2 de Primera de Timoteo, que fue lo que se leyó al principio, al inicio, y vamos a leer en Timoteo qué es lo que el apóstol Pablo le recomendó o le dijo a Timoteo. Las recomendaciones del apóstol Pablo como profeta, como predicador, como apóstol, como maestro, que era el apóstol Pablo. Y él tenía sus discípulos, y entre sus discípulos tenía a Timoteo. Dice que él lo instruyó, le enseñó, que dice que él lo engendró espiritualmente. Estaban en la cárcel y que él le habló del evangelio a Timoteo y él se convirtió desde niño. Y que él desde niño leyó las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras? Pues los 5 libros de Moisés y los profetas
y los salmos. Esas eran las escrituras en aquella época. Y hoy las escrituras siguen siendo lo mismo, los 5 libros de Moisés, profetas, salmos y luego el Nuevo Testamento, que es donde se escribieron las vivencias de lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra y sus apóstoles. Así que todos son las sagradas escrituras. Todo es la escritura de Dios. Y Pablo entonces le hablaba a Timoteo que tenía que leer y ser cuidadoso y saber manejar la iglesia, porque parece que Timoteo era predicador y era evangelista y estaba a cargo de iglesias. Pablo le daba instrucciones del manejo de la iglesia. Pero antes de nosotros leer aquí en el capítulo 2 de 1 Timoteo, vamos a leer aquí capítulo 2 de 1 Timoteo. Pero antes de leer aquí el capítulo 2 de Timoteo, leemos aquí el capítulo anterior, que es el 1, desde el verso 12, que habla de Pablo. Dice que el ministerio que Dios le dio a Pablo, el ministerio fue el trabajo que Dios le dio. Pablo fue, repito, apóstol, profeta, predicador, maestro del Evangelio del Señor y líder de la iglesia gentil. A eso se le llama ministerio. Al trabajo, al oficio o al desempeño de la persona se le llama ministerio. Entonces nosotros hoy en día podemos decir que Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros. Amén. Al que profetiza, se llama el ministerio ¿de qué? De profetizar. Entonces alguien le pregunta a usted, ¿y usted qué hace en la iglesia? ¿Cuál es su trabajo, su función? ¿O cuál es su ministerio en la iglesia? ¿Usted qué hace? No, pues yo profetizo. Ese es mi ministerio que Dios me dio. El otro dice, bueno, yo impongo manos por sanidad. Ese es el ministerio que Dios me dio, el trabajo, y estoy esperando que me dé más trabajo el Señor, que me agrande ese ministerio. Entonces eso, ministerio es la función o el desempeño o el trabajo que una persona realiza. Eso se le llama ministerio. Y aquí dice Pablo en el verso 12, dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién sería el que lo fortaleció? Pues nuestro Dios, ¿no? Dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué hermoso esto de Pablo, ¿no? Esta expresión de Pablo, cuando dice que le da gracias a Dios, porque Dios lo tuvo a él como un hombre fiel, ¿no? ¿Cómo será de bonito nosotros también, hermanos, que el día que Dios se exprese de nosotros así, ¿usted no se pondría feliz? Amén. Que Dios dijera, mira Juan, que tú me eres fiel y tú has hallado gracia ante mí y te voy a dar un trabajo, un ministerio muy grande. ¿Usted se sentiría feliz? Amén. Que Dios diga eso de nosotros. Entonces dice, me puso en el ministerio. Así que, ¿cuál era ese ministerio de Pablo? Predicar, ¿qué? El evangelio del Señor, porque él le daba la doctrina y él tenía que estar predicando. Ese gran ministerio le dio. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo aquí en el 13, yo había sido blasfemo antes, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él mismo reconoce que él fue blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, porque dice que Pablo él era un judío, él era fariseo, y él estaba también persiguiendo a los creyentes, a los discípulos del Señor. Él aquí dice que él, después de haber cometido todos estos pecados, Dios en su misericordia le perdonó y lo llama a hacer un trabajo tan grande, tan importante. Lean el 14. Entonces dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador, dice Pablo. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
Entonces él dice que él fue un ejemplo para todo el resto de gente que había cometido errores, que había fallado a Dios, pero que Dios en medio de su misericordia ha llamado a esa gente como nos ha llamado a nosotros en su misericordia, ya nos ha perdonado y nos ha pasado por alto muchas cosas. Entonces el 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Le está diciendo que a través de las profecías que le dieron a Timoteo, que él sería evangelista, le está diciendo que él tiene que militar ese ministerio, ese trabajo que Dios le había dado. El 19, lean. Dice que Timoteo mantuviera esa fe y esa buena conciencia. Dice que esa fe y esa conciencia, algunos, dice que se volvieron atrás, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahí nombra específicamente a dos personajes. Dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces seguramente Himeneo y Alejandro eran judíos, se habían convertido al evangelio, pero no del todo, no de corazón sincero, sino que se convirtieron como de ambición, ambicionando muchas cosas, y por eso Pablo tuvo que haber sido duro, drástico con ellos, y dice que los entregó a Satanás porque estaban blasfemando. Bien, todo eso está ahí escrito para que nosotros aprendamos que en nuestra congregación seguramente un día el diablo estará poniéndole trampas a alguien, a alguna persona que no tenga la firmeza en el Señor, que no sea firme, y seguramente el diablo lo va a zarandear de esta manera. El diablo va a estar allí con esta persona para hacer que blasfeme, que hable mal de la palabra de Dios, de la obra de Dios, y entonces esta persona pues perderá sus bendiciones del Señor. Y que si eso sucede, la congregación no se vaya a asombrar, a angustiar y a decir que a asustarse, decir, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó con esta persona que venía aquí a la iglesia y que dice que tenía dones, y mire lo que está haciendo, y mire que se fue, y mire que empezó a blasfemar y ahora ya no cree? Entonces, para que nadie se escandalice, todo eso es normal. Todo eso sucedió, sucede y sucederá, pero tenemos que ser firmes. Cada uno de nosotros seamos firmes y cuidadosos en nuestra vida espiritual. Y aquí en el capítulo 2, ahora sí vamos a leer. Entonces el apóstol le sigue diciendo a Timoteo, le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. En el verso 2 pueden leer. En esa época se vivían momentos difíciles porque esa época era época de guerras. Siempre estaban en guerra las naciones. Al estar en guerra las naciones, pues se sufren las consecuencias. Las personas, los seres humanos, sufren las consecuencias de las guerras. Y en ese tiempo era época de muchas guerras. Siempre había guerras por el poder, por el gobierno, por la ambición, por lo que fuera. Y el apóstol entonces le estaba diciendo a ellos que había que orar mucho y pedirle a Dios por todos esos reyes, por todos esos gobernantes, para que Dios ayudara a solucionar el problema. Eso es como el día de hoy, hermanos. Nosotros hemos orado para que Dios tenga misericordia y ayude a solucionar esos problemas, esos conflictos, porque la gente está sufriendo. Así que nuestras oraciones para que Dios tenga misericordia y ayude a dar solución a esos conflictos. Entonces aquí leemos que había que hacer esto de orar por los que están dice, para que vivamos quieta y reposadamente. En el verso 3,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lean el 5. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, ¿qué? Predicador y apóstol, dice. Y entre paréntesis dice, yo digo la verdad en Cristo, no estoy mintiendo, de que Dios lo constituyó a él, ¿qué? Predicador y apóstol y maestro, dice, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Gloria a nuestro Dios. Qué cargo tan importante, qué ministerio tan importante el de Pablo. El 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. En ese tiempo acostumbraban a orar con las manos levantadas. También los hombres en ese tiempo, más que todo eran los hombres los que iban al templo, a los templos, a las sinagogas, a orar, a buscar a Dios. Eran los hombres los que se acostumbraba que fueran a orar, y ellos siempre se inclinaban contra el piso y hacían sus oraciones en la época pues de la ley de Moisés, que era la costumbre de orar. Entonces ellos se inclinaban, o si no, levantaban también los brazos. Pero en el Evangelio, cuando inicia el Evangelio del Señor, ellos siguen con la misma costumbre de oración. Se ve que no cambiaron el modo de orar, la posición del cuerpo para orar, sino que ellos siguieron haciendo lo mismo que hacían en la ley de Moisés. No era malo. Ellos pensaban que esa era la forma de orar, y entonces levantaban manos, pero le dice el apóstol, oren levantando unas manos, ¿pero qué? Las manos tienen que ser santas, es decir, ustedes no pequen. Porque si ustedes están viviendo en pecado, no se han arrepentido, ¿de qué sirve la oración? ¿De qué sirve que levanten las manos? ¿De qué sirve que se inclinen y que se den golpes en el piso, en la frente? ¿De qué sirve eso? Si ustedes andan en pecados, entonces el apóstol aquí les dice que oren, pero que si levantan las manos tienen que ser santas, significa sin pecado. No tengan pecado. Vivan una vida arrepentida, una vida santa delante de Dios, para que esa oración llegue a la presencia de Dios. Entonces, por la costumbre de la época, la forma de orar. Ya después cambia un poco la forma de orar nosotros, porque el Espíritu Santo ha venido enseñando y nos ha estado enseñando a nosotros las formas de orar. Y nosotros sí podemos orar de rodillas. Ojalá pudiéramos orar de rodillas, pero es imposible. No hay espacio en los lugares, no hay espacio en los salones para albergar a la gente. Entonces nos toca ahí todos, ahí como de pie, como ahí orar, pero lo importante es que el corazón sea un corazón recto delante de Dios, sincero. Entonces Dios también ve y aprueba esas oraciones. Ya Dios no va a mirar la posición del cuerpo, sino va a mirar es el corazón. Esto lo ha enseñado el Espíritu Santo a través del tiempo, lo ha estado enseñando para que la gente no se quedara como con una rutina, con una monotonía quizá, o con una costumbre, como lo hacían en aquella época los que iban a orar estando en la ley de Moisés. Entonces ellos usaban los lugares, no había sillas para sentarse, sino que sin sillas, y entraban a orar y alabar a Dios. Pero en el Evangelio del Señor, como está la predicación, está la enseñanza de la doctrina, que no era solamente que la gente venga a orar, como se limitaron ellos en esa época, de solo venir a orar y ya hay nada más. Y se les olvidó leer las Escrituras, se les olvidó estudiar lo de Dios, el camino del Señor, que todo eso fue lo que el Señor Jesucristo les criticó cuando estaba predicando Él en la tierra. Entonces a ellos se les olvidó todo eso, y ya era solamente que venían el momentico y se inclinaban al piso y lloraban y oraban y ya, suficiente. O levantaban la mano y suficiente. Pero ya el Espíritu Santo comenzó a enseñar que hay que aprender doctrina, que ya había maestros en la iglesia,
Entonces ya el Señor empezó a decir que Él había puesto en la iglesia maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, para pastorear, para enseñar. Entonces, imposible ya ir a tener a la gente de pie todo el tiempo. Había que ponerle sillas, asientos, así como nosotros estamos haciendo el día de hoy, porque todas estas cosas que han cambiado es porque el Espíritu Santo ha enseñado estos cambios, esta manera de proceder, y nos ha enseñado que en un salmo dice, aún sobre sus camas alaben a Dios. Entonces ya el Señor mira es el corazón de una persona, mira que alguien no esté pecando, eso es lo que Dios le agrada, y que se preocupe por aprender la doctrina, agradar al Señor, alabar a Dios, no importa si lo hace sentado o de pie, si lo hace con las manos levantadas, con las manos abajo, si lo hace de alguna posición o está enfermo en cama y en su cama. Y la persona dice que estando en su cama puede alabar al Señor también, honrar al Señor y Dios lo escucha. Porque la persona seguro está enferma, está cansado, no pudo, entonces ahí desde su cama, desde su lecho, adora a Dios. Entonces aquí, cuando el apóstol dice, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, no era que fuera una costumbre que tenía que ser como algo matemático, ¿no? Que eso tenía que ser así, porque si no oran así, entonces Dios no los oye. No. El apóstol también se estaba rigiendo en ese tiempo a la costumbre que había en el momento. Como nosotros hoy nos regimos a la costumbre que hay en nuestro momento. Más adelante, años vendrán en que las cosas van a cambiar. Cambiarán. Pero de todas maneras, la doctrina y la palabra de Dios no va a cambiar jamás. Bueno, ahora seguimos leyendo el 9. Lean el 9, hermanos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Eso sí es correcto y eso sí es algo que por lógica nosotros vemos que debe ser así. Que la mujer se vista con pudor y modestia. Bien. Y bueno, entonces dice, no con peinado costoso, ni oro, ni perla, ni vestidos. Eso significa, hermanos, que en esa época, en la época de la antigüedad, los hombres, las mujeres, los hombres también usaban muchas joyas. La importancia o la categoría o la estratificación social o el rango de una persona, hombre o mujer, se mostraba era en las joyas que usaba, en la ropa que usaba y en la manera de vestir y de decorarse su cuerpo, sus peinados y sus cosas. Mostraba la importancia, lo que hoy nosotros llamamos ¿qué? Estrato social. Otros dicen que de la alta sociedad. Se mostraba era con la manera de vestir y las joyas. La mujer que tuviese más joyas finas, porque eso no eran fantasías, sino eran joyas de piedras preciosas, era oro, plata, platino, perlas, bueno, todas las piedras preciosas que usaban, y esa era la importancia de ese personaje. Cuando veían un personaje, hombre o mujer así, eso le brindaban reverencia y le hacían un saludo y se le arrodillaban y los honraban, porque eran superiores. Entonces la gente pobre no tenía para las joyas, entonces eran pobres y no se vestían ni usaban sus joyas. Entonces la importancia era, entre más joyas y entre más lujos tuviese, era más importante la persona, era la costumbre. Aquí en el Evangelio, cuando ya llega el Evangelio y los hombres y mujeres se convierten al Evangelio, entonces como que las mujeres quisieron hacer lo mismo, decir, bueno, yo tengo que mostrar la importancia espiritual con joyas, con ropa, con la manera de vestir. Entonces el apóstol Pablo dijo, no. Aquí en el Evangelio usted no va a mostrar su importancia o que usted es una persona superior, importante por las joyas. No, es por las virtudes. ¿Cómo les parece? Valores, virtudes, cualidades,
Por los valores es que se va a mostrar la importancia de un hombre y una mujer en la congregación del Evangelio de Cristo Jesús, de la Iglesia del Señor. Entonces ya no es lo físico. Pero si ustedes tienen dinero, el que tenga dinero y puede y quiere usar sus joyas y su ropa de lujo, pues úsela, porque para eso tiene su dinero, porque seguramente Dios le dio dinero, pues disfrútelo, ¿no? Pero ya usted puede tener muchas joyas y ropa muy fina, y si no tiene dones espirituales, ¿qué? Pues es superior de pronto el que no tiene nada de eso, pero tiene los dones espirituales y le está sirviendo a Dios. Entonces ahí sería superior es aquel que tenga más cualidades, virtudes, más moral y más santidad. Esa es la persona, el hombre y la mujer importante para Dios. Entonces Dios va a poner a estos personajes en alto. Entonces por eso el apóstol decía, ya nadie va a mostrar la santidad con joyas. Usted ya con joyas no la va a mostrar la santidad. Usted tiene que mostrar la santidad con las obras, con las virtudes que Dios le dio, con lo que usted tiene, con los dones espirituales. No porque sea pecado lo otro no es pecado. Simplemente el que tiene dinero y puede, pues hágalo. El que tiene dinero come bien y se va de paseos. El que no tiene dinero, pues no hace estas cosas, ¿no? Se cuida mucho y solamente hace alcanzar su dinero para lo necesario. Entonces el apóstol dice, sino buena, entonces mire lo que dice el apóstol. Las mujeres así mismo se atavíen con ropa decorosa, pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, ¿con qué? Con buenas obras, como corresponde a qué? Que profesan piedad. Eso. Entonces él les decía, como mujeres que profesan piedad, dice que con buenas obras era que ellas iban a demostrar la santidad o lo que tuvieran de Dios, era con buenas obras, con los dones espirituales, con profetizar o imponer manos. En ese tiempo, pues la iglesia estaba iniciando, en ese tiempo recordemos que había discriminación por la mujer. La mujer no tenía voz ni voto ni derechos, no tenía nada. La mujer era encerrada en su casa solamente para criar hijos, para atender al esposo y criar los hijos. Para ese era el oficio de la mujer en aquellas épocas, en esa época. Entonces la mujer, ella ni estudiaba. ¿Para qué estudiaba? Si ella no podía salir a trabajar, ni a desempeñarse, ni a funcionar en nada, entonces las mujeres no estudiaban, no se preocupaban por eso, se preocupaban era por casarse con hombres ricos para tener muchas joyas. Entonces ellas como no estudian, porque ¿para qué? Estaban en su casa. Pero el Evangelio de Cristo Jesús permitió que la mujer saliera de sus encierros y que la mujer viniese a estar hombro a hombro con el hombre para servirle a Dios. Entonces Dios comenzó a darle los dones espirituales a las mujeres también. Pero en ese tiempo el apóstol Pablo lo hacía prudentemente, porque él vio el fenómeno, él vio que las mujeres estaban recibiendo los dones espirituales, que las mujeres profetizaban también, que tenían dones, había diaconisas en la iglesia, había mujeres dedicadas para lo de Dios y tenían los dones. Eso lo vio el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no quiso dar como esa libertad de una vez, porque él iba a tener un problema muy serio con la costumbre, con la cultura, con los judíos. Se iba a llenar de problemas y dificultades por darle libertad a las mujeres. Entonces Pablo lo que hacía era, por favor mujeres, prudencia. Les dice, aprenda en silencio, les dice. La mujer aprende en silencio con toda ¿qué? Sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces mire cómo el apóstol Pablo le tocó tratar a las mujeres en ese tiempo en la congregación de esa manera, porque donde el apóstol dé la libertad y les diga, es que ya todos son por iguales delante de Dios, entonces se le vienen todos ahí y lo linchan, le dan muerte inmediatamente. Entonces el apóstol Pablo dijo, yo prefiero seguir viviendo y predicando, y más bien pues les digo a las mujeres que se esperen, algún día Dios les dará la libertad. Por ahora yo no me voy a meter en esos líos. Por ahora yo no estoy esperando que me busquen para que me quiten la vida, me lleven a la cárcel por estar dándole tanta libertad a la mujer,
porque él ya había visto el fenómeno que Dios estaba usando y iba a usar a la mujer también. Entonces él lo hizo prudentemente, y con esa prudencia, por eso dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón. Pero ¿qué ha pasado, hermanos, después de 2000 años? ¿No? ¿Qué pasó después de 2000 años? Aunque aquí el apóstol Pablo dice que Adán fue formado primero, que después Eva, y que por eso Adán tiene que ser respetado, es decir, el hombre tiene que ser respetado en comparación con la mujer. Y dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la que fue engañada y que lo hizo pecar a él. Entonces también en el verso 15 vea lo que dice. Dice, pero la mujer se va a salvar engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación. Entonces, ahí ese verso trata de confundir a la gente, porque algunas tergiversan estos versos y algunas religiones están tergiversando estos versos, y entonces la mujer no planifica, sino que se llenan de hijos, y eso es cada año un hijo, cada año un hijo, y eso algunas religiones es el montón de hijos. Entonces la gente cómo vive, las pobres mujeres cómo viven ahí, que toda la vida permanecen embarazadas. Entonces, que porque aquí dice que se salvará engendrando hijos, pero es que el apóstol aquí lo que no quiere, aquí él dejó este verso suelto, y él en medio de su prudencia, para no ser tan abierto de lo que Dios estaba dando en ese tiempo en el Evangelio, estaba iniciando el Evangelio del Señor, el Espíritu Santo estaba en la congregación, estaba con los creyentes, estaba con los discípulos, y poco a poco estaba Dios comenzando a enseñar, a corregir y a quitar costumbres, a quitar culturas, a quitar muchas tradiciones de los hombres, y a que la palabra del Señor se formase verdaderamente en el corazón de un hombre y una mujer. Entonces, el apóstol Pablo en otros apartes dice, es que para Dios, Él no mira si es hombre, es mujer, esclavo o esclava, si es libre o no. Dios mira es el corazón del ser. Entonces uno dice, pero bueno, el apóstol Pablo se está contradiciendo aquí, enseña una cosa, después dice otra. No, él quiso ser prudente, porque él no podía entrar de lleno a enseñar las cosas, porque él iba a tener serios problemas por causa de la doctrina, por causa de la ley de Moisés. Estaban en ese tiempo en las guerras, en las controversias de la religión, de la ley de Moisés, y quién es este Jesucristo, y qué es eso del Evangelio. Entonces él tenía que ser prudente, y él tenía que enseñar que sí, que la mujer podía tener hijos, porque es que llegaron en algunos momentos a decir que había que quitar la intimidad en las parejas, en las relaciones de pareja, de los matrimonios, que era pecado la intimidad, y que eso era pecado. Entonces que si una mujer quedaba embarazada para tener un hijo, le decían, es porque anda en pecado, anda en relaciones con un hombre, y eso es pecado delante de Dios. Eso las religiones llegaron a inventarse todo eso. Por eso Pablo dice, con hijos o sin hijos se gana la vida eterna. La mujer si tiene hijos se salvará, sí, se va a salvar, pero tiene que creer en el Evangelio, porque aquí dice, pues se va a salvar si tiene hijos, pero tiene que creer y permanecer en el Evangelio de Cristo. Porque si la mujer va a decir que va a tener 10, 15 hijos, que para tener la vida eterna, y no está en el Evangelio, guardando la palabra de Dios, cumpliendo con la doctrina del Señor, pues no se salvará. Se salvará es el que permanece en el Evangelio del Señor. Con hijos, sin hijos, solteros, solos, casados o no casados, el que permanezca en el Señor se salvará. Todo esto el Espíritu Santo lo ha venido enseñando, lo vino enseñando a través de todos estos 2000 años que inició la Iglesia del Señor, que empezó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que el apóstol Pablo le tocó en ese tiempo ceñirse un poco a la ley de Moisés. Pero ya Dios sabía que al futuro iba a presentar su gente, se iban a formar muchos discípulos, muchos apóstoles, muchos maestros y profetas en la iglesia del Señor para la perfección de los santos, para la doctrina, porque el Espíritu Santo es el que enseña la doctrina.
Dios es el que enseña. Entonces aquí en Efesios 4, pasemos aquí un momentico a Efesios 4. Aquí en Efesios 4 dice, en el verso 11, en Efesios 4, en el verso 11, ¿tienen listo, hermanos? Entonces dice que el Señor Jesucristo constituyó en la iglesia, dice que en su iglesia, dice que Él constituyó, lean el verso 11. Para perfeccionar a los santos o a los creyentes en Cristo, para la obra del ministerio de la evangelización, yo le agrego la evangelización de la palabra del Señor, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice que estos profetas, estos evangelistas, pastores y maestros que el Señor Jesucristo puso en su iglesia es para perfeccionar a los creyentes, para que los creyentes se edifiquen y se edifique el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cómo se edifica? Pues con todos estos dones. El Espíritu Santo va enseñando, nos va enseñando a nosotros la buena manera de vivir en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida física material. Él nos va enseñando qué es bueno y qué es malo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. El Espíritu Santo nos va enseñando. Por eso es importante en una religión, en una iglesia, que no esté el Espíritu Santo, que no se manifieste Dios, es una iglesia que está perdida, totalmente equivocada, porque ¿quién les enseña? Nadie les enseña, solamente lo que leen aquí en la Biblia, entonces lo leen literalmente, y al leerlo literal, pues se forma una esclavitud y la gente se vuelve esclava del diablo, esclava de los escritos, esclava de toda la forma literal como interpretan la Biblia, y Dios no está en ese momento para enseñar, para guiar, para orientar. El Espíritu Santo tiene que estar en una congregación, tiene que estar con la gente en el corazón de una persona para enseñarle cómo debe andar, cómo debe pensar, cómo debe vivir. Para algunas personas es malo hacer algo, que la persona puede hacer algo que es indebido y de pronto Dios le pasa por alto eso, al otro no le pasa por alto. Entonces Dios va manejando a la gente como Él quiere y le va enseñando a la gente el camino a seguir. Y el Señor nos va enseñando también aquí la forma correcta de interpretar aquí la palabra, para que nosotros nos volvamos fanáticos y no nos volvamos solamente esas personas necias, rebeldes, duras, que no tienen nada de Dios en su corazón, sino solamente un fanatismo, solamente una creencia, y Dios lejos de la gente. Entonces la gente se vuelve esa esclava de sus propias creencias, de su propia necedad, y interpretando la Biblia literal. Entonces, aquí el verso que leímos, seguramente habrá alguna religión que todo el mundo tiene que orar con las manos, brazos levantados, y si no, no pueden orar, que porque aquí dice ese verso. Pero el Espíritu Santo, mire todo lo que nos enseña. Nos enseña que el tiempo, la modalidad, la época, la costumbre, obligaba a que la gente hiciera las cosas de esta manera. Pero Dios dice, hay otras cosas más importantes. Hay otras cosas más importantes que que todas las veces usted esté arrodillado orando con los brazos levantados. Lo importante es que usted lo haga sin pecado. Pero usted no es necesario que lo haga así. Si usted lo quiere hacer de otra manera, Dios lo va a escuchar y Dios va a estar con usted. Entonces, el Espíritu Santo es el que ha estado con nosotros. Razón tenía el Señor Jesús. No sé si ustedes se acuerden que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, yo me voy, pero voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu de verdad. Enviaré al Espíritu de verdad. ¿Para qué lo iba a enviar? Él le dijo, para enseñar, para corregir, para guiar. Él les va a decir todo lo que hay que hacer.
y Él va a estar con ustedes, decía el Señor, para siempre. Entonces, por eso nosotros pregonamos aquí en nuestra iglesia que Dios se manifiesta, que Dios vive, que Dios es real y que el Espíritu Santo está aquí enseñándonos. Si no fuera porque el Espíritu Santo nos está enseñando, ¿cómo fuéramos nosotros para poder interpretar este libro maravilloso? Nosotros lo interpretamos con la ayuda del Espíritu Santo, porque humanamente sería un libro histórico, sería una narración, sería algo literal. Entonces seríamos esclavos de un escrito y no tendríamos a Dios con nosotros. Así que la forma para nosotros escudriñar la palabra de Dios, como lo acabamos de hacer, leyendo y ubicándonos en el tiempo, ubicándonos en la época y en los países, en las costumbres, pero no dejando lo principal, que es que Dios esté en nuestro corazón y que nosotros vivamos una vida recta y santa delante de Él, porque los mandamientos del Señor nunca han cambiado. Los mandamientos del Señor siguen vigentes desde el día que Dios se los dio a Moisés. El pueblo de Israel no los pudo cumplir, pero nosotros hoy en el Evangelio sí podemos cumplir esos mandamientos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque usted no puede dejar de pecar, su debilidad no se lo permite, pero si Dios lo ama, el Espíritu Santo está ahí cerca de usted y entra y vive con usted y le ayuda a quitar esos apetitos y usted comienza a ser un hombre o mujer que agradan a Dios y que está buscando a Dios y que se siente feliz porque Dios vive en su corazón, siente la paz de Dios. Esa es la obra del Señor, ese es el Evangelio de nuestro Dios. Esa es la lucha de nosotros, lo que hacemos cada día nosotros aquí, luchando por esto, leyendo, escudriñando y el Espíritu del Señor enseñándonos también a que seamos rectos y perfectos delante del Señor. Es eso lo importante. Hay espacio para 4 preguntas. Sí, hermana. Hermana, buenas tardes. Señor los bendiga. Qué alegría, hermana, poderla tener delante de nosotros. Estamos muy gozosos y somos privilegiados de poderla tener por segunda vez acá en New Jersey. Hermana, quiero comentarle algo que, aunque yo sé que usted lo sabe, pero es impresionante el respaldo, el poder que nuestro Dios le ha otorgado a usted, hermana, y se lo comento porque mi hijo mayor, Dios le ha hecho promesas muy hermosas a él. Él tiene autismo y Dios le ha dicho que poco a poco lo va a estar libertando. Y ha sido así, hermana, como Dios poco a poco lo ha estado libertando. Pero de pronto en esta época del tiempo, donde hay las alergias, el niño no habla, aún no habla, pero en esta época de las alergias, él de pronto se pone muy mal, muy difícil. Entonces, hermana, lo único que lo calma es usted, es escuchar los himnos y los coros. Sus terapeutas, sus profesoras, aún en la escuela, aún en la terapia, él tiene terapia con caballos. Hermana, usted es famosa. Usted todos en la escuela, sus terapeutas se impresionan y ellos aún, he visto cómo le salen lágrimas porque ven el cambio, como él, apenas le escucha a usted, él se calma. Es impresionante, hermana. Y luego, ¿por qué las profesoras saben eso? Porque de pronto me han llamado y le digo yo, porque en la casa lo hacemos, él duerme con usted, él se levanta escuchándola. Entonces cuando me han llamado y me dicen, el niño está llorando, no sabemos qué tiene, les he mandado la página de la iglesia, los coros, YouTube. Entonces le digo yo, póngala, y me dicen, es impresionante, el niño se calma. No, qué bonito, porque de paso la gente escucha. Escucha, sí. Entonces, sí. mi pregunta va en eso, hermana, ¿qué posibilidad hay de que de pronto tengamos acceso a los himnos y coros en inglés? Mi hijo, cuando usted estuvo en la inauguración de Atlanta y también en la inauguración de Colina en Bogotá, cuando usted cantó en japonés, cuando usted cantó en inglés en Atlanta, mi hijo la escucha y la escucha y la escucha. Entonces, a mí me gustaría que ellos entendieran lo que él escucha, porque él se calma escuchándola.
Esa es mi pregunta. Y también, hermana, cada vez que usted en la oración ha orado por estos niños que tienen autismo, solamente pues para que usted, Dios la escucha. Y yo sé que es el tiempo de él, y que pues me gustaría que ese tiempo se acortara y que sea pronto para ver cada día más ese progreso en él. Que el Señor la bendiga, hermana. Pero no se desanime, hermana, porque si él con los coros, con los himnos, él siente paz, siente como tranquilidad, ¿qué significa? Que Dios quiere hacer un milagro en la vida de él. Amén. Entonces usted no se desanime, siga y crea. Amén. Le cuento, hermana, que él poco a poco se va a estar libertando, Dios lo va a estar libertando. Amén. De eso. También Amén. usted busque mucho al Señor, porque a veces Dios mira también la fe de los padres. Amén. Gloria a Dios, hermana. Que Dios la bendiga, hermana. La amamos. Gracias. Sí, hermana. Buenas noches, hermana María Luisa, que Dios la bendiga. Gracias por ser nuestra maestra y estamos muy felices de tenerla esta noche con nosotros. Mi pregunta está en Mateo 5, versículo 13, 14 y 16. Mateo 5. 5, 16, ¿no? 13, 14 y 16. Sí, hermano. El 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mi pregunta es, hermana, el Señor nos enseña que debemos ser buen ejemplo donde quiera que vamos. Me gustaría, hermana, que usted nos enseñe acerca de la puntualidad. Debe ser una cualidad de un hijo de Dios, ya que muchas veces nos acostumbramos a llegar tarde a todo, a la iglesia, al trabajo, a la universidad y en general a todos los eventos. Y esto se convierte en un mal testimonio para las personas que nos rodean. Incluso hay personas que dicen la hora colombiana, y la hora colombiana es una hora después. Eso iba a decir yo. Y nuestra iglesia pues nació en Colombia, entonces yo quisiera, hermana, que usted nos enseñara acerca de la puntualidad. Yo pienso que uno debe ser organizado, estricto. Les cuento que yo soy muy puntual. Yo no tengo hora colombiana, puntualidad colombiana, y soy colombiana. Pero yo no tengo esa costumbre. Yo soy muy puntual, siempre lo fui así desde niña. Desde niña yo era muy puntual. Yo cuando estudiaba era la primera que llegaba a la escuela. Era la primera que llegaba. Amén. Y era la última que salía de la escuela. Cuando era en mi trabajo, yo era la primera que llegaba a mi trabajo. Yo siempre llegaba 10 minutos antes a mi trabajo. Y eso le agradó mucho a mis jefes, a mis superiores les agradaba mucho esas actitudes mías. Y siempre soy así, a mí me gusta ser puntual, a no ser que de pronto sucede algo en la carretera, en el camino, ¿no? El tráfico, lo que sea, allá donde uno esté. Pero de resto, la puntualidad, eso es parte de ser uno organizado, de ser uno responsable. ¿Qué otra cosa diríamos? Disciplinados, organizados, responsables, ser éticos también, tener ética. Eso encierra muchas cosas. Por ejemplo, el día domingo la mayoría de gente no trabaja. El culto es a las 10 de la mañana y la gente llega a las 10:15, a las 10:30. Me parece que eso no debería ser así. Me parece que el día domingo que no se trabaja, la mayoría no trabaja. Y si el culto es a las 10 o a las 11, a la hora que sea, pero estar siempre, ¿por qué no estamos 10 minutos antes? Para ubicarnos, para y en todo, no solamente en el culto, sino en la vida, las cosas de la vida, en el trabajo, en el estudio, en todos los lugares, en todas partes, ser uno puntual, ser uno de palabra también. Sabe que yo también he sido una mujer de palabra. Yo doy mi palabra y ya, no me arrepiento, digo, ya no me voy a arrepentir, no puedo retractarme porque yo ya di mi palabra, ya tengo que hacerlo. Dije sí y tengo que hacerlo.
o dije no y tengo que hacerlo. También eso. Así Dios me dio esa cualidad también a mí. Y otra cualidad que mi Dios me dio es no ser mentirosa, no decir mentiras. Esa es otra cualidad que yo me acuerdo que de niña el Señor, decir la verdad siempre. Pasara lo que pasara, pero había que decir la verdad. El día que yo dijera una mentira, mi conciencia no me dejaba en paz. Me sentía mal, muy incómoda. Me sentía triste, me sentía de todo por la mentira. Entonces, no sé, a mí me parece que todo eso es bonito y también esa regla yo las aprendí en Proverbios. Cuando conocí la Biblia, que yo empecé a leer en Proverbios, aprendí muchas cosas. Aprendí la prudencia, la educación, muchas cosas he aprendido. Y me parece tan bonito, hermanos, la educación, por ejemplo. También la educación es tan bonita. Una persona, hombre o mujer que son educados, no están involucrados en chismes. No se involucran en chismes, no se involucran en estar criticando a la gente, de estar mirando de arriba abajo a la gente, de estar mirando si hizo gestos, si torció la nariz, si torció los ojos. No, nada. Nada, porque una persona educada no se fija en eso. Y si mira eso, no lo detalla y pasa por alto todo. Una persona educada mira otras cosas importantes. Entonces no anda chismeando, ni criticando, ni murmurando, ni mirando mal. Aquí, aquel no me saludó, aquel sí me saludó, aquel se rió conmigo, el otro no se rió conmigo. Seguramente está enojado, seguramente ya le contaron algún chisme de mí, por eso no me mira, por eso no me saluda. Fijarse uno en esas cosas son bajezas, digo yo, y eso es falta de educación. Entonces, la educación es tan bonita. Yo he conocido muchos hombres y mujeres educados y los admiro y siempre los observo y siempre cuando yo estoy al frente de estas personas los observo su educación para aprender para yo también hacer lo mismo porque me parece tan bonito. Amén. Entonces, eso, hermanos, procuremos nosotros tener tantas cualidades y virtudes bonitas que eso ayuda a la armonía con la gente, con la sociedad, con quien quiera que sea, con la gente del mundo, por ejemplo. Uno se gana a la gente del mundo, se los conquista con su manera de ser. Entonces todo eso es bonito, pues así que le decimos a Dios que nos ayude, ¿no? Amén. Que nos ayude a ser así. Entonces, o sea, hay tantos valores y nos extraviamos que de la puntualidad resultamos con la educación, pero es que todo eso es importante saber y aprender. Bueno, seguimos. Hermana, buenas noches. Le doy la gloria al Señor por este privilegio, esta dicha de poder estar aquí esta noche. Hermana, yo tengo una pregunta acerca de los dones espirituales. Hace unos años atrás, a usted en un estudio bíblico le preguntaban acerca de cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Usted daba una respuesta y decía que recibir el bautismo con el Espíritu Santo, eso era muy fácil, que eso no era difícil. Esas palabras a mí me impresionaron tanto que no pude escuchar bien la otra explicación que usted terminó de dar. Me quedé con esas palabras, entonces cuando yo iba a las alabanzas, yo le decía al Señor, ¿cómo no es difícil y yo cómo no lo he podido recibir? Entonces yo iba a la alabanza y ¿Cuánto lloraba lleva al en la Señor. iglesia, hermana? Voy a cumplir 13 años, hermana. 13, y todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Sí, hermana. ¿Sí ya lo recibió? Sí, Bueno. me pegué esas palabras y cuando iba a la alabanza le decía al Señor, Señor, tu hija dijo que no es difícil, que es fácil, dámelo. Y así pasé unos meses, hermanas, hasta que el Señor tuvo misericordia y me dio el bautismo con el Espíritu Santo. Mi pregunta viene ahora, eso fue en el 2011. De ahí el Señor me siguió haciendo promesas de darme los dones espirituales, de servirle en su casa. Muchas profecías me ha hecho esa promesa y siempre me lo repite, me dice, me estarás sirviendo. En 2 profecías me dijo, ya es tiempo para que me sirvas. No hay profecía en el que el Señor no me repita que le estaré sirviendo. Yo quiero que por favor usted me ilustre y usted me enseñe porque yo, con todo el amor de mi corazón, yo quiero servirle al Señor con los dones espirituales. Estoy esperando esa orden, hermana. Que Dios la bendiga. Pues los dones espirituales a veces se desarrollan cuando uno comienza a orar o a imponer manos.
de acuerdo a las profecías que uno recibe, si ha recibido profecía donde Dios dice que va a tener el don de la profecía, que va a estar profetizando, que va a estar orando por la gente enferma, entonces uno inicia, y si el Espíritu Santo le ha dicho también que imponga manos, entonces hay que iniciar imponiendo manos. ¿El Espíritu Santo le ha dicho que imponga manos? Todavía no. Me ha dicho en 2 ocasiones solamente que ya ha llegado el tiempo de servirle. Que espere por esa orden que la estaré recibiendo. Pues bueno, desde el y usted 2011 entonces estoy solamente esperando. habla en lenguas, así en las alabanzas habla en lenguas. Sí, hermana, en lenguas angelicales, en alabanzas. Bueno, pues usted siga adelante y seguramente un día de esto ya el Señor le estará desatando la profecía. Amén. Y cuando ya le desate la profecía, ya usted ahí sí ya tiene que imponer manos. Amén. Para profetizar. Sí. De todas maneras, el Espíritu Santo o el Señor usa a cada persona de una forma diferente, a cada uno le da una orden. Hay gente que le dice que se esperen, otros no se esperan, a uno les da el don de imposición de manos. Y bueno, pues eso es algo que, de acuerdo también a nuestra fe o confianza en Dios, lo que yo crea en Dios, la vida espiritual que yo tenga, que yo sienta, eso ayuda mucho y eso es lo que me da a mí como esos pasos a seguir. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo actuar? ¿Cómo debo proceder en la iglesia? Generalmente las personas se les enseña que hay que buscar el Espíritu Santo. Entonces la hermana dice, sí, le pareció difícil porque pasaron años y no recibía. Quizás sea difícil, quizás no sea difícil. Yo decía no es difícil porque uno tiene que disponerse para Dios. Disponerse para Dios para recibir el Espíritu Santo. Yo personalmente duré 3 años buscando el Espíritu Santo. Y yo ya era desesperada porque no recibía el Espíritu Santo. Entonces yo también decía, no, eso es tan difícil. Seguramente me voy a morir y no voy a recibir el Espíritu Santo. Porque ya se me hacía mucho, 3 años. Al fin lo recibí. El día que lo recibí casi enloquezco de la felicidad. Bueno, lo importante es hay que seguir y buscar el Espíritu Santo también, ¿no? Eso. Seguimos por ahí. Sí, hermana. Buenas noches, hermana. Que Dios la bendiga. Sí. Hace 10 días tuve un sueño con usted, hermana, que usted era mi maestra, en la que me estaba enseñando la Biblia. Y en eso se acercó un hombre vestido de blanco y le habló a sus oídos. Y usted se levantó y me dijo, se iba y después retrocedió nuevamente y me dijo, hermano, recuerde siempre con temor y temblor. Siga, que ya regreso. La pregunta mía es, hermana, que nos profundice el temor y el temblor. Porque he tenido muchos apuntes que donde usted dice que el temor es el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo es alabar. En otro apunte tengo que dice aprender doctrina, el amor. Entonces, hermana, por favor, si nos puede profundizar lo que es temor y temblor. Bueno, temor y temblor es tener respeto por lo del Señor, respetar y valorar a Dios. Es eso, tener ese respeto a Dios y valorar lo que es Dios, valorar lo que el Señor hace por nosotros, valorar que estamos aquí congregados porque Dios nos trajo, habiendo tantos millones de gente por allá y nos trajo a nosotros, pues eso hay que valorarlo y hay que tener eso en primer lugar en nuestro corazón y tratar de hacer la voluntad de Dios, tratar de agradar a Dios, porque Él es digno de todas esas cosas grandes que se hagan para Él. Él es digno que nosotros nos humillemos, que nosotros lo demos todo para que Él se agrade. Eso es parte del temor y temblor a Dios. Amén. Sí, si me permite otra pregunta, hermana. Sí, en Mateo 23:9. Sí. En la cual dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Me surge esta pregunta, hermana, de hacerle, porque tengo una amistad en el Ecuador, en la cual le he invitado, han ido a la iglesia, pero ella pertenece a otra congregación, a otra denominación, en la cual el predicador de ellos le dicen que le tienen que decir Padre.
Entonces, en la cual yo le escribí a esa amistad. Pero no es de la Iglesia Católica. No. Ajá. Es de otra, de evangélica. Sí, sí. Entonces yo le mandé este versículo. El verso, en la cual le dije que lo leyera. Entonces me dice, pero ustedes le dicen a la hermana María Luisa madre. Le digo, pues damos gracias a Dios porque Dios es perfecto. Porque en la Biblia... Pues es que es diferente. Porque digamos, pues, de una forma connotativa me dicen, yo soy la madre espiritual, ¿no? Me dicen, usted es nuestra madre. Pero cuando ustedes se van a dirigir a mí no me dicen madre, me dicen esa hermana María Luisa. Es eso es algo connotativo, como un significado, un simbolismo. Simbolismo connotativo es algo simbólico. Usted simboliza, para nosotros es nuestra madre espiritual. Pero no me están diciendo madre, me dicen la hermana María Luisa, entonces no es igual para que él compare eso. Pero bueno, yo quiero explicar primero aquí por qué fue que el Señor les dijo a ellos que no le dijeran Padre, porque Padre era solo uno, ¿no? Nuestro Dios. En ese tiempo, a los que les gustaba tanto y les encantaba que les dijeran Padre y que les hicieran un ceremonial para saludar, y que era una honra y era a los fariseos. Los fariseos eran los intérpretes de la ley de Moisés y ellos estaban los sábados ahí supuestamente enseñando la ley de Moisés. Ellos se creían superiores, se creían los maestros y se creían que eran los padres de la gente. Y a ellos les gustaba que la gente, cuando ellos se encontraban con una persona, entonces esa persona le decía era padre. Ahí sí ya le decía padre y entonces le brindaba reverencia y le arrodillaba y le besaba las manos y le hacía muchas venias y todo eso ahí para saludarlo y le decían padre a ellos. Y como el Señor Jesucristo escuchaba que todos estaban felices porque querían que les dijeran era padre, porque se sentían superiores, se creían muy santos, muy perfectos, viendo que ellos eran los que estaban cometiendo más pecados que los demás. El Señor Jesús por eso fue que les enseñó. Le dijo, no, ¿por qué van a ser ellos padres si andan en pecado? Padre es uno solo. Y a uno solo hay que decirle, es a nuestro Dios, Él es el único Padre. Amén. Al que decimos nuestro Padre, entonces nosotros exclamamos, Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Las otras personas, sí, uno dice, yo tengo mi mamá biológica o mi papá biológico y le digo Padre también, ¿o no? Entonces, y se le dice Padre al papá biológico. Entonces un personaje, un líder, también se le dice, no, usted es mi madre espiritual. Es diferente a que están diciéndome, no, que todo el mundo me está saludando como la madre, entonces la madre María Luisa y empiezan a hacerme en reverencias y a hacerme en cosas, que por qué la madre María Luisa, eso sería incorrecto. Eso sería igual que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, criticando a los fariseos. Así que ese predicador que usted dice allá en esa iglesia, si él le exige a la gente que todos le digan padre, él está erróneo. Está fallando porque está bien que la iglesia diga, a usted lo tenemos como nuestro padre. Que digan eso, está bien. Pero que lo nombren y lo mencionen en todo momento, su nombre ya es el padre tal, pues ahí sí ya están errando, están equivocados. Ahí están equivocados. De todas maneras, hermano, usted no se ponga a discutir allá con su familiar, con sus amistades que tiene allá en Ecuador, es que dice, ¿no? No se ponga a discutir por eso. Más bien dígales que Dios habla en nuestra iglesia. Amén. Que el Espíritu Santo se manifiesta y que Dios aquí en nuestra iglesia hace muchos milagros. Amén. Le da paz a la gente, le da libertad, lo transforma, le da felicidad, nos guarda, nos protege, hace sanidades y que Dios nos habla por sueños, por visiones, por profecía. Que Dios se manifiesta. Eso es lo hermoso. Dígale eso a Él. Entonces él tendrá que buscar eso en la Biblia. Si está interesado en buscar a Dios, lo buscará en la Biblia para que encuentre esa verdad. Amén. Eso es lo único que hay que enseñarle a la gente. Lo demás, déjelos, que un día, si Dios los tiene a ellos escogidos, entonces Dios les dará a conocer el verdadero camino, entonces cambiarán y ya dejarán de que le digan Padre. Pero mientras tanto, más bien testifiquémosles de la obra de Dios, Amén. De la existencia del Señor. Amén. Eso es lo importante. Bueno, seguimos.
Sí, hermana. Sí, buenas noches, hermana, que el Señor me la bendiga. Hoy se cumple una promesa que el Señor me había hecho, que le iba a estar haciendo una pregunta, y mi corazón rebosa de mucha alegría, hermana, de que hoy se cumple. Hermana, voy a hacerle una pregunta de 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 6 al 11. Segunda de Samuel. Sí, del 6 al 11, capítulo 11. Sí, hermana, sí. Bueno, dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a David, él le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber e ir a dormir con mi mujer. Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hermana, mi pregunta está en aquí donde Urías le respondió al rey David. En ese momento, Urías tenía discernimiento, o el Señor le había enfriado para él no ir a la casa a estar con su esposa. Bueno, no, hermana, es que lo que pasa es que en ese tiempo en la ley de Moisés, cuando Dios le decía a Moisés que santifique al pueblo, porque voy a manifestarme, voy a hacer milagros, voy a hacer un milagro, entonces que todo el pueblo sea santificado. Y santificar era que Moisés le decía a los hombres que no tuvieran intimidad esa noche, digamos esa noche anterior al otro día que Dios se iba a manifestarse con milagros, que nadie tuviera intimidad. Esa era la santificación. Entonces, ¿qué pasó con Urías? Como estaban en la guerra y ellos veían que estaban perdiendo la guerra, los israelitas estaban perdiendo y había muertes. Ellos oraban a Dios y le clamaban a Dios para que Dios les ayudara pues a tener pues ese triunfo en la guerra. Y cuando él viene le dice a David que no, que van mal, que están muy mal, que tenían que ponerse pues como en comunión con Dios. Entonces, lógico que fue cuando David, con su doble intención, porque David lo hizo fue para que la esposa de Urías estaba embarazada. Y para tapar la falta, decimos así, ocultar el pecado, David quiso ocultar el pecado mandando a Urías que fuera y durmiera con su mujer esa noche para que dijeran que ese embarazo era de él, del esposo. Entonces Urías, como estaba en la guerra y ellos estaban orando y pidiéndole a Dios que les ayudara, él no podía estar con ella porque eso era parte de andar mal con Dios en ese tiempo. En ese tiempo la santidad era algo físico, material. Y entonces era parte de que la gente tenía que se abstuvieran de lo íntimo, que se laven, que se bañen, que se cambien de ropa, que hagan unas cosas, y a eso se le llamaba que estaban en santidad. Entonces, por eso Urías no quiso dormir con la esposa, porque él dijo, ¿cómo voy a pecar o a ofender a Dios si estamos en la guerra, estamos perdiendo? Y por el contrario, tenemos que agradar a Dios en todo para que Él nos ayude. Yo cómo voy a ir a estar deleitándome mientras que están allí muriendo mis hermanos, pues los soldados y todo eso estaban muriendo por la guerra. Eso fue lo que Urías le quiso decir a David. Digamos que él quería como cumplir esa ley de Moisés, que cuando estuvieran en la guerra tenían que abstenerse, porque todos tenían que estar, era como con Dios, como en comunión con Dios, para que Dios les ayudara. Y por eso él le dijo eso. Entonces ahí no era discernimiento, sino que él le dijo, no, pero yo cómo voy a estar, mire la guerra, mire Dios enojado con todos, y yo me voy a ir a deleitarme, a estar bien con mi mujer. No, yo no merezco eso. Yo tengo que, entonces por eso dice que él durmió fue en la puerta. Él no quiso dormir en su cama, en su lecho. Y eso fue lo que él le dijo a David. Y de todas maneras, pues con eso, pues ya David fue descubierto.
que la que había cometido el adulterio, pero ahí es cuando la historia cuenta que David puso a este señor de blanco allá en la guerra para que le quitaran la vida, quedara viuda la señora para que ya David pudiera casarse con ella. Bueno, todo eso es el poder, ¿no? El poder, pero Dios castigó a David y le cobró duro también por haber hecho estas cosas. Bueno, muchas gracias, sí, hermana. Una última. Bueno, vamos con las dos últimas. Sí. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. Bienvenida. Estoy muy feliz y emocionada de poder estar frente a su presencia haciendo esta pregunta que es promesa de Dios. Mi pregunta está en 2 de Pedro, a partir de los verso 19. Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, ¿qué capítulo? 19. Segunda de Pedro, ¿qué capítulo, hermana? Capítulo 1, verso 19. Sí, puede leer, hermana. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermana, con su sabiduría nos podía profundizar estos versos. Bueno, profundizarle ¿leyó que el verso 20? Bueno, a Pablo está aquí hablando, dice que nosotros tenemos la palabra profética, es decir, la Biblia, las Escrituras, es palabra profética del Señor, porque es profecía. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorchas, es decir, que nos compara que debemos ser una antorcha que alumbra y que nosotros debemos alumbrar con nuestro testimonio, porque una vez que nosotros leemos la Biblia y aprendemos la palabra de Dios, la doctrina, recibimos los dones, recibimos lo de Dios, entonces nuestra vida espiritual es de buen testimonio y nosotros somos luz para la gente. Alumbramos a la gente con nuestro conocimiento, con nuestro buen testimonio, nuestra buena manera de vivir. Con nuestro buen ejemplo, alumbramos a la gente. Entonces dice que sea como antorcha que alumbra. Dice, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, es decir, que ningún ser humano puede interpretar la palabra de Dios a su antojo, a su manera, sino que la palabra es dada por Dios y también Dios es el que la revela. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue Dios el que habló, así que la palabra del Señor tampoco no la pueden interpretar humanamente, literal, como yo decía antes, que la interpretan literal, sino que ha de ser interpretada por la voluntad del Señor, por el Espíritu de Dios, que Dios es el que nos revela, para que todo sea perfecto. Bien. Buenas noches. Gracias, hermana, por enseñarnos. Tengo una pregunta en Apocalipsis 2:20. Sí. Dice, gracias, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mi duda está en que no sé si Jezabel, a la que nombran aquí, es la misma que fue esposa de rey Acab. No. Diferente, es otra. Esta Jezabel ya era del Evangelio, ya era de la iglesia, de predicación del Evangelio del Señor, ya de la época apostólica, en la iglesia primitiva. Entonces esta Jezabel se dice que se estaba haciendo pasar por profetisa, es decir, que llegó a la iglesia, se convirtió y estaba viniendo a la iglesia, entonces aparentando con espíritus malos, engañando a la gente, y dice que ella era profetisa, pero no era de Dios, sino eran espíritus engañosos los que había en ella, espíritus malos porque ella no se había arrepentido. Entonces dice que esta mujer estaba, y entonces el predicador de la iglesia de Tiatira, le estaba tolerando
a esta mujer estar en la iglesia y le dice que él tenía que hacer algo de sacarla de la iglesia o reprenderla para que ella no estuviera ahí haciendo males con los creyentes. Porque miren las maldades que estaba haciendo la Jezabel en esa iglesia. Profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar, a los hijos del Señor, a los creyentes. Los está enseñando a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ¿cuál era esa fornicación? Esa fornicación y comer cosas sacrificadas a ídolos es la costumbre que tenían los pueblos paganos. Algunos pueblos paganos tenían la costumbre de tener sus dioses, sus estatuas, sus ídolos, y ellos iban allá y hacían la actividad sexual en la presencia de la estatua, del ídolo. Y eso era, haciendo la actividad sexual, era una honra para el ídolo, para el dios. Y ellos hacían eso, adorando a esos dioses, a esas estatuas, adorándolas con el acto de la intimidad. Pero las mujeres que hacían eso eran prostitutas, eran rameras, las que se prestaban para esa clase de fornicación idolátrica. Y hacían eso, dizque para venerar y honrar al Dios y al santo, al ídolo. Entonces, eso es lo que ella estaba haciendo, seduciendo a los hermanos, a los siervos de Dios, que a lo mejor ellos dicen que sus siervos significa que tenían dones espirituales y estaban trabajando en la iglesia, y ella los seducía y los llevaba allá donde esos ídolos para que ellos fueran allá a fornicar con las prostitutas en la presencia del ídolo, para honrar al ídolo, para endiosar más al ídolo. Eso era lo de la fornicación idolátrica, cuando dice que enseña y lo seduce a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a ídolos. Después de eso sacrificaban animales y sacrificaban a veces hasta personas, a los dioses, al ídolo, y después se comían toda esa carne, toda esa comida. Entonces hacían esos sacrificios. Y eso estaba haciendo esta Jezabel en la iglesia. Y por eso el Señor le estaba haciendo ese llamado de atención, que él tenía que sacarla de la iglesia para que ella no hiciera más esto ni contaminara la vida espiritual del creyente. Por eso es que en la Biblia a veces el apóstol dice que se abstengan de comer sangre, que se abstengan de fornicar. Siempre habla de la fornicación, pero no era esa fornicación, la otra fornicación que es la de la promiscuidad entre hombres solteros o mujeres solteras, esa promiscuidad, sino que esa fornicación que habla aquí la Biblia era esa tal fornicación que hacían allí, esas orgías delante de sus dioses para honrarlos. Eso lo hacían. Y eso lo hicieron inclusive en el templo que Salomón había construido para Dios. Allí convirtieron el templo en puros cubículos, donde ponían a todos los dioses y las estatuas, y hacían la fornicación idolátrica para esos dioses. Eso lo hicieron en el templo de Salomón, por eso el Señor se enojó tanto y destruyó a Jerusalén y destruyó el templo que Salomón había hecho, y fue incendiada ese templo. Eso ustedes lo pueden leer en Crónicas sin Reyes, esa historia, para que vuelvan a leer, y ya después ustedes les queda con claridad sobre la fornicación idolátrica. Bueno, hermanos, vamos a estar orando, puestos de pie, seguir leyendo Biblia. Yo creo que ustedes se van a ir con deseo de leer la Biblia, porque hay que aprender tantas cosas. Y vamos a estar orando y pidiéndole al Señor por las enfermedades incurables, por todas esas enfermedades del cerebro, del síndrome de Down, del autismo, de lo que ustedes sepan de las enfermedades, poner en la presencia del Señor, que sea el Señor sanando y haciendo milagros y libertando, limpiando. Vamos a orar también por brujerías, por hechicerías, porque el diablo sí trabaja constantemente en este aspecto. Y vamos a dar también a darle gracias al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, poderoso Señor, Padre Santo, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Dueño. Te alabamos, Señor, te amamos, Señor,
queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, queremos, Señor, hacer todo aquello que te agrade, queremos disponer nuestro corazón para ti, disponer todo nuestro ser para la honra y la gloria tuya. Bendito Dios Todopoderoso, ayúdanos y enséñanos a buscar y a seguir en tus caminos, en tus sendas, en tus veredas, mi Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, tus escritos de la Biblia. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a disponernos de todo corazón para la honra y la gloria tuya, para hacer tu voluntad, Señor, y agradarte, porque eso es lo que queremos. Queremos vivir en santidad, queremos tener los dones espirituales en perfección. Queremos, Señor, ser maestros y apóstoles y profetas en tu obra, en tu iglesia, ser evangelistas, tener capacidades para evangelizar, para hablar de tu palabra a la gente. Danos palabras, Señor, y quita el temor, la cobardía, el miedo, la timidez, y ayúdanos a seguir adelante y danos nuevas fuerzas cada día, Señor, para engrandecerte, Señor, y para poner tu nombre por lo alto, para hablar de ti y enseñar de ti. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos servirte. Queremos trabajar en tu viña. Queremos ser obreros de tu viña, mi Señor. Queremos ser hombres y mujeres a tu servicio. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus bendiciones materiales. Y ahora, mi Señor, te pido, Padre Santo, que tengas misericordia de todas las personas que están enfermas. Extiende tu mano poderosa sobre los enfermos. Mira todas las enfermedades incurables, Señor. Mira esas enfermedades del cerebro. Mira esas enfermedades que no permiten que la persona razone, que hable, que se pueda movilizar normalmente, que pueda hablar, razonar, pensar. Señor, porque el diablo está ahí metido en su cuerpo, en su cabeza, en su cerebro para impedirlo. Te pido, mi Señor, que tú seas reprendiendo al enemigo y dando limpieza y libertad y sanidad, Señor, a todas estas personas, a todo el sordomudo, a los que sufren del síndrome de Down, a los ciegos, a los cojos, a los que están en sillas de ruedas, a los que sufren del cerebro, mi Señor. Quita, Señor, todo este oprobio. Quita, Señor, estas enfermedades diabólicas. Quita estas enfermedades y liberta y limpia a cada uno. También las brujerías, las hechicerías, todos esos espíritus inmundos de enfermedad, repréndelos, Señor. Liberta, Señor. Reprende todo espíritu inmundo de enfermedad. Recha fuera toda brujería y todo hechizo. Liberta y guárdanos, Señor. Protégenos, Señor, de las trampas del enemigo. Protégenos de las trampas del diablo. Destruye la obra maligna, Señor. Libértanos, Señor. Y ayúdanos a servirte, mi Señor. Ayúdanos a estar contigo, mi Señor, y a recibir tus beneficios. Ayúdanos, Señor. Liberta, Señor. Da sanidades, milagros y señales, mi Señor. Ten misericordia, mi Padre. Escucha nuestras oraciones. Escucha nuestro clamor. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos, Señor, por nuestra salud, por nuestros cuerpos, por nuestro ser. Te pedimos por nuestra vida espiritual. Limpia y liberta a cada uno, mi Señor. Y envía también el poder del Espíritu Santo. Envía los dones espirituales a cada uno de nosotros. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder. Libértanos, Señor. Manda fuego del cielo. Desciende tú con poder, con tu misericordia, con tu amor más adelante. Habrá la bendición. Gracias, mi Señor. Poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito, mi Señor. Alabado tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús divino, para siempre. Grande eres, mi Señor, digno de suprema alabanza, digno de la honra y la gloria y la alabanza, mi Señor. Bendito y alabado para siempre. Bendito por los siglos de los siglos. Aleluya, poderoso Señor.
poderoso Rey que vives para siempre. Rey santo, Rey justo, Rey misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias te damos, Señor, por la sanidad, por la liberación. Gracias por sacar de la esclavitud a los seres que sufren. Señor, estamos delante de ti, Señor. Ten misericordia, mi Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, oh Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te pedimos todo, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Poderoso, grande eres. Grande eres, Señor. Gracias, aleluya. Gracias a mi Dios, mi Rey. Gracias al Señor. Gracias, Señor y Dios, poderoso Rey. Bendito el Señor. Gracias te doy, mi Cristo amado. Gracias al Rey. Gracias a nuestro Dios. Gracias al Señor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Y será que está pronto. Y amar a nuestro Dios. Amar a nuestro Dios sobre todas las cosas que somos nosotros mismos. Muchas gracias y será que está pronto. Dios les bendiga en gran manera.